Vamos a ver en este vídeo un ejercicio en el que nos van a pedir que dibujemos sobre la circunferencia goniométrica un ángulo y como dato nos van a dar el valor de una de sus razones trigonométricas y el signo de otra de ellas. Nos pedirán además que calculemos exactamente qué ángulo es y por último que hallemos el valor de las razones trigonométricas que no sabemos. Vamos a ver dos ejemplos. En el primero los datos de partida son el valor del seno y el signo del coseno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que recordar que cuando dibujamos un ángulo sobre la circunferencia goniométrica, ese ángulo corta la circunferencia en un punto y que las coordenadas de ese punto son el valor respectivamente del coseno y del seno de ese ángulo. Es decir, estamos identificando la coordenada x con el coseno del ángulo y la coordenada y con el seno del ángulo. Si el valor que tengo es el seno, 0,4, me están dando el valor de la coordenada y. Pues sobre el eje y vamos a marcar 0,4, aproximadamente estaríamos aquí. ¿Qué puntos de la circunferencia goniométrica están justo a esa altura? Pues observa que tienes dos puntos, uno situado en el primer cuadrante y uno situado en el segundo cuadrante. Ahora necesitas recordar los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. En el primer cuadrante, la x es positiva y la y es positiva. Eso significa que tendríamos en el primer cuadrante coseno que es x positivo, seno que es y positivo. Si nos vamos al segundo cuadrante, los ángulos de 90 a 180, en el segundo cuadrante, que estamos aquí, la x es negativa, está a la izquierda del 0, y la y es positiva. Es decir, el coseno es negativo y el seno es positivo. Y este segundo cuadrante coincide con lo que me ha dado el ejercicio. A nosotros nos piden seno positivo, coseno negativo. ¿Sí? Lo dejamos aquí anotado, segundo cuadrante, el coseno que es la x negativo, el seno que es la y positivo. Por lo tanto, nuestro ángulo está en el segundo cuadrante y ya sabemos cuál es el punto que tenemos que utilizar. Este es el punto que se corresponde con el ángulo que estamos buscando. Vamos a dibujar ese ángulo. Recuerda que para dibujar un ángulo sobre la circunferencia goniométrica, uno de sus lados se representa siempre sobre el semieje positivo de la x y el otro lado se obtiene uniendo ese punto con el origen de coordenadas. Pues este es el ángulo que nos están pidiendo. El punto que estamos viendo, ese punto vamos a llamarlo P, tiene dos coordenadas. La coordenada x corresponde con el coseno del ángulo, la coordenada y corresponde con el seno del ángulo. Nos piden además que hallemos el valor exacto del ángulo alfa. Para ello vamos a tener que recurrir a la calculadora. En nuestra calculadora vamos a preguntarle qué ángulo tiene seno 0,4. Eso es, vamos a preguntar el arco seno de 0,4, es decir, el ángulo cuyo seno es 0,4. Tecla de inversa en la calculadora, Shift, tecla de seno y ponemos 0,4. El primer resultado que obtenemos, 23,5781 y algunos decimales más, está en el primer cuadrante. Vamos a copiar el resultado justo que nos da. Lo voy a copiar en grados, minutos y segundos. Me daría 23 grados, 34 minutos, 41 segundos. Vemos que ese resultado no se corresponde con el ángulo que hemos dibujado. Ese resultado es el segundo ángulo que vimos que también tiene seno igual a 0,4. Ese es, vamos a llamarlo alfa sub 1 para distinguirlo. Ese es el ángulo que me ha dado la calculadora. La calculadora siempre me da el ángulo que cumple la propiedad que yo le he dicho, que el seno de alfa sea 0,4, pero el ángulo que se dibuja más cercano al semieje positivo. ¿Puedo calcular a partir de este ángulo el valor de este otro? Pues si observas que este arco es el mismo que este de aquí, el ángulo que estás buscando se puede obtener
Es el suplementario de alfa sub 1, es decir, es 180 menos alfa sub 1. Pues así lo vamos a obtener. El ángulo buscado es el suplementario de alfa 1, 180 menos alfa sub 1. Pues hacemos la diferencia y obtenemos 156 grados, 25 minutos, 18,56 segundos. Ese sería el ángulo que estamos buscando. Es decir, conocer el valor de una razón trigonométrica e intentar, utilizando la calculadora, hallar el ángulo, no es suficiente. Hay dos ángulos posibles y la calculadora solo me da uno de ellos. Necesito saber el signo de otra razón. Vamos al apartado B, que es un poco más simple. Para conocida una razón trigonométrica, calcular las otras dos, tenemos que utilizar las razones fundamentales de la trigonometría, las identidades fundamentales. Por supuesto, también podría hacerlo con calculadora, pero no es el objetivo del ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Sustituir la que conozco, en este caso el seno, y calcular las otras dos. Observa que de la primera ecuación podríamos despejar el coseno. Tendríamos que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado y que por lo tanto el coseno será la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado. Me dan dos opciones, positiva y negativa. Dependiendo del ángulo en el que esté, el coseno será positivo o negativo. En nuestro caso estamos buscando que el coseno sea negativo. ¿Vale? Perdonad, lo dije al revés. Dependiendo de los dos ángulos que tenemos, el coseno puede ser negativo o positivo. Como sabemos que queremos el coseno negativo, nos vamos a quedar solo con la opción negativa. El coseno de alfa será menos la raíz de 1 menos 0,4, que es el valor del seno, al cuadrado. Esta operación la puedes hacer directamente con la calculadora y te dará el resultado ya simplificado, raíz de 21 partido 5. Finalmente, la tangente la vamos a calcular como el seno de alfa partido el coseno de alfa. El seno es 0,4, el coseno raíz de 21 partido 5. Hacemos esa operación. De nuevo, si quieres, lo puedes hacer con la calculadora y obtendrás el resultado directamente simplificado. Y será 2 raíz de 21 partido 21. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo, la razón trigonométrica conocida va a ser la tangente. Por lo tanto, el ejercicio es un poco distinto. Recuerda que para calcular la tangente en la circunferencia coniométrica, gráficamente, necesitamos dibujar una línea recta vertical que sea paralela al eje Y y que toque la circunferencia goniométrica en el punto 1, 0, justo aquí. Si el dato de esa tangente es menos 1,2, significa que tenemos que dibujar hacia abajo porque es negativa y tenemos que marcar menos 1,2. El radio de la circunferencia goniométrica es 1, así que podemos decir que aproximadamente 1,2 podría estar aquí, menos 1,2. ¿Cómo dibujamos ahora el ángulo? Pues tenéis que prolongar una línea que vaya desde ese punto y pase por el origen de coordenadas. Entonces, hacemos que pase por el origen de coordenadas. Dejadme que la dibuje un poco mejor. Necesitamos una línea que pase por el punto que hemos marcado en la recta vertical y también por el origen de coordenadas. Al dibujar esa línea se definen dos ángulos dentro de la circunferencia goniométrica. Si marcamos el primer lado del ángulo sobre el semieje positivo, marcamos el primer lado de nuestro ángulo sobre el semieje positivo de X y llegamos hasta este lado de aquí,
Vamos a marcarlo para que lo veamos bien. Este sería uno de los ángulos que tenemos y el segundo ángulo lo vamos a dejar en rosa y estaría formado por estos dos lados. ¿Cómo distinguir cuál es el ángulo que queremos? Pues vamos a ir a la segunda pista. El coseno tiene que ser negativo. Recuerda que el coseno se relaciona con la coordenada x. ¿En qué cuadrante es la coordenada x negativa? Pues si este es el eje de x, lo negativo está a la izquierda del 0. Es decir, vamos a necesitar de los dos ángulos el que está dibujado en celeste. ¿Vale? Si hacemos las líneas, este sería el coseno del primer ángulo del azul, que es negativo, y este sería el coseno del segundo ángulo del rosa, que sería positivo. Así que el ángulo que nos interesa es el ángulo representado en azul. Ya tenemos el dibujo. Vamos a obtener el valor del ángulo, recordando que la calculadora me podría dar cualquiera de los dos, el azul o el rosa. De hecho, el que me va a dar siempre, recordad, es el que esté el lado más cercano al semieje positivo de las x. Es decir, el ángulo que me va a dar la calculadora es este de aquí. Vamos a hacerlo. Hacemos arco tangente, es decir, el ángulo cuya tangente es menos 1,2 y marcamos en la calculadora la tecla de inversa, tangente y menos 1,2. Y el ángulo que obtenemos es menos 50 grados, 11 minutos, 39,94 segundos. Que como puedes observar, como habíamos dicho, es este ángulo de aquí. ¿Qué relación hay entre los dos ángulos? Pues observa que la diferencia entre ellos es media circunferencia, 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que vamos a llamar ese ángulo que hemos obtenido alfa 1, el ángulo alfa que yo estoy buscando es 180 grados más ese alfa 1. Pues sumamos 180 grados al ángulo que teníamos y obtenemos 129 grados, 48 minutos, 20,06 segundos. Y ese sí es el ángulo alfa que teníamos representado. Vamos a la segunda parte del ejercicio y vamos a utilizar las identidades fundamentales para poder calcular el valor de las razones trigonométricas que no conocemos. Como en este caso la razón que conocemos es la tangente, vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones. El único dato que podemos sustituir es el valor de la tangente. Lo vamos a sustituir y poner aquí menos 1,2. Podemos despejar el seno en la segunda ecuación y tendríamos que es menos 1,2 por coseno. Y ahora sustituir ese valor que tenemos en la primera ecuación. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. En lugar de seno ponemos menos 1,2 coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1. 1,2 al cuadrado es 2,44. Perdón, operamos. Obtendríamos 1,44 coseno cuadrado de alfa más vamos a utilizar de nuevo las identidades trigonométricas. En la segunda identidad, donde aparece la tangente, sustituimos su valor, menos 1,2. Y esto nos va a permitir trabajar por sustitución. Vamos a despejar el seno en esa igualdad y tendríamos que el seno de alfa es menos 1,2 por coseno de alfa. Y sustituimos en la primera de las ecuaciones seno cuadrado, lo cambiamos por menos 1,2 coseno de alfa, ese es el seno, pues al cuadrado, más coseno cuadrado igual a 1. Estamos sustituyendo aquí el valor del seno. Operamos ahora, menos 1,2 al cuadrado es 1,44, 1,44
coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. 2,44 coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y por lo tanto el coseno cuadrado de alfa es 1 partido 2,44. Ahora miramos el signo que nos tenemos que quedar. El coseno es negativo, por lo tanto obtenemos el coseno como menos la raíz cuadrada de 1 partido 2,44. Pues simplemente vamos a recurrir a la calculadora y hacemos esa operación. Y nos queda que el coseno de alfa es 5 raíz de 61 partido 61. Ya tenemos el negativo, por supuesto. Ya tenemos la primera razón trigonométrica, nos falta ahora el seno. Para hallar el seno vamos a utilizar, que lo tenemos despejado aquí en función del coseno, y sería menos 1,2 por el valor del coseno, es decir, por esa fracción que acabamos de obtener. De nuevo hacemos el cálculo y el resultado es 6 raíz de 61 partido 61. Ese es el valor de la segunda razón trigonométrica que nos faltaba por calcular.